Hoy nos acompañan Patricia Hualinga, dirigente indígena de la comunidad Sarayaku, activista por los derechos humanos. Santiago García, economista, docente de la Universidad Central del Ecuador y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Y María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, abogada e integrante de la red de politólogas. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy queremos adentrarnos, de ser posible, al gran problema que para la sociedad ecuatoriana se ha convertido esta clase política y que, lejos de responder desde la legislación de la Asamblea y de la administración pública del gobierno a las más acuciantes necesidades de los ciudadanos, solo se ha dedicado a autodestruirse. ¿Hay maneras de superar el grave momento que vive el país haciendo exactamente lo mismo a lo que sus dirigentes se acostumbraron en crisis anteriores? ¿O es momento de que la sociedad en su conjunto obligue a los políticos a trabajar en los asuntos realmente importantes con miras al futuro? Claudia Roura nos hace la primera lectura de la mañana. Carlos, este es el país de los ciclos cortos y los deterioros permanentes. El fantasma de la ruptura nunca se disipa, mientras el déficit de nuestra clase política nos priva de una agenda que consolida el desarrollo. El reloj puede comenzar en 1979, dejando atrás 7 años de dictadura, con una constitución nueva y un sistema de partidos que se alternaba en el poder y que por casi 20 años administró las pugnas de esta primera generación de políticos, donde el movimiento indígena despertó. Entre 1995 y 1996, la Constitución se quedó estrecha para el caos del populismo, mientras el Parlamento comenzó a secuestrar gobiernos. Fue la década de reformas económicas incompletas, del asalto bancario y la dolorosa migración. Los presidentes se caían uno tras otro, mientras la nueva Constitución no lograba el contrato social esperado. La firma de la paz y la dolarización son los dos únicos consensos sobre los que este país se asienta. En 2007, el cronómetro volvió a cero por el gran poder de convocatoria que tenía el correísmo, que dio forma a la nueva Constitución de Montecristi. Su modelo económico funcionó mientras había dinero, y las instituciones de la Revolución Ciudadana facilitaban el autoritarismo, la concentración de poderes en un solo caudillo y la corrupción. La presión social hizo que Correa diera un paso al costado creyendo que sería momentáneo. Y desde 2017 en Ecuador se dio un nuevo comienzo con una consulta popular y una amplia reforma institucional que destapó los sonados casos de corrupción. La plana mayor del correísmo fue condenada por la justicia, mientras el ajuste económico resultaba inevitable. Paros, pandemia y desgaste. La derecha vuelve al poder con un Guillermo Lasso, siempre débil ante la Asamblea, sin espacio para los acuerdos ni proyectos serios de transformación. Las mafias se toman el Estado y el país con un alto déficit de gestión administrativa, arrincona a un presidente que, al igual que en el pasado, está a punto de zozobrar. Carlos, ¿por qué los políticos siempre están en contra del país? Comienzas el debate. Bien, gracias por esta primera lectura, Claudia. Y bueno, quiero hacer una pregunta más bien un poco abierta. ¿La crisis que actualmente vive el país se soluciona con la salida del presidente Guillermo Lasso? ¿Sí o no, María Paz? Yo creo que no. Estoy en eso radicalmente, y la postura de la Cámara de Industrias y Producción y del sector productivo es que todos los correctivos deben hacerse en la ley democrática, pero no solo en la ley democrática, sino también aprendiendo un poco de los errores del pasado. Entonces, no creemos que frente a tantos problemas tan complejos, tantos errores sistemáticos en la gobernanza, la salida o la resolución es un cambio de gobierno anticipado. Muy bien, dejemos esa primera afirmación ahí. Patricia Hualinga, ¿qué cree usted? Considero que no se soluciona con la salida del presidente, Carlos, porque pienso que es una cuestión que ya es estructural. Ya no depende de un presidente, no depende de si cambiamos o no, quién viene, quién es el salvador. Es una cuestión de estructuras ya del Estado. ¿Y esas estructuras significan qué? Estructura significa todos los poderes del Estado, electoral, judicial, la Asamblea y el jurídico. Perfecto, bien. Santiago. Primero saludo a Patricia, María Paz, Carlos, gracias a todos. Lo primero, yo creo que mi criterio es que hay que asumir corresponsabilidad, porque en el momento que estamos viviendo hay muchos corresponsables, la parte política, la parte económica, y en ese marco de corresponsabilidad la pregunta es, ¿ganamos, perdemos con una posible salida del presidente? Yo pienso que no es la salida correcta. No ganamos. Pero, no ganamos, pero asumamos corresponsabilidad, porque no podemos seguir tal como estamos, porque si no parecería que se quede, pero no hagamos nada.
Pero yo siento, Santiago, y seguimos aquí conversando, que esta idea del juicio político se convirtió prácticamente, no sé, estamos como en un debate, ¿no? O la Corte Constitucional tiene que detener porque supuestamente las causales han sido estiradas o lo que sea, u otras voces que dicen que Lasso vaya a la Asamblea y enfrente el juicio político porque es una institución democrática de todas maneras. Y que bueno, ahí se zanjen las cosas. ¿Qué percibimos los ciudadanos? Por eso es muy importante este programa. Ya les hemos escuchado a los políticos, ya les hemos escuchado a la parte oficial y es bueno que nos escuchen ahora Así es, y de eso vamos a hablar hoy día. Sí. Entonces yo creo que ha sido un proceso mal llevado para empezar. No veo, así forzado. Lo veo, forzado de alguna manera, sin contundencia. Porque es un requisito o es un procedimiento, como tú bien lo dices, Carlos, democrático. Pero sentimos que no ha sido bien llevado por múltiples circunstancias, por los problemas internos propios de la Asamblea, porque no está claro el tema jurídico como tal. Pero también yo creo que la sociedad sí reclamamos una situación, vemos como una situación, por ejemplo, en la parte económica bastante complicada. Y ahí mucho tiene que ver el gobierno, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, perfecto. Ahora, Patricia, entonces, ¿este juicio político es el resultado de un mal manejo de los políticos en la Asamblea? O sea, ¿podremos entender así? Es decir, ¿es la forma que quieren como para sacar del juego a este gobierno? No sé. Yo creo que es el mal manejo de la Asamblea y también los errores del gobierno. Exactamente, o sea, por ahí también hay que empezar. No es que se puede salvar él de los graves errores que ha cometido, pero como estoy de acuerdo con Santiago que no es la forma en que correcta que lo que han hecho que esto esté en esta situación. Entonces, la Asamblea se ha convertido en un condicionante al presidente según el poder que puedan tener los asambleístas en las provincias, por ejemplo. Y eso no hace que realmente las cuestiones que estén llevando en la Asamblea sean serios, o otros por solamente oposición. O sea, la forma de convivencia que tuvieron, o a la que se acostumbraron los políticos desde la Asamblea con los gobiernos de turno es siempre a los acuerdos provinciales, acuerdos muy puntuales y no acuerdos grandes sobre el país. Así es, acuerdos a quién ponemos de gobernador, a quién ponemos de director, a quién ponemos, o sea, los asambleístas provinciales han caído en ese juego y el gobierno los ha permitido. Y eso es vox populi en las provincias. O sea, no es que se puede desconocer. Yo creo que aquí estamos para decir las cosas como son. Error del gobierno, error de los asambleístas. ¿Y cuántos de esos errores administraron, María Paz, el gobierno? ¿Cuántos de esos errores no está administrando bien el gobierno? Yo creo que en términos generales lo que hemos visto desde el inicio del gobierno del presidente Lasso ha sido una falta de gestión política. Porque los problemas y las dificultades y las inconformidades, los conflictos se procesan, es así como se debe hacer, y vemos esa incapacidad de procesamiento, al margen de personas específicas, de que algunos cambios en el gabinete empiezan a darnos luces, pero definitivamente, y coincido aquí con el panel, el decir que rechazamos, y desde el sector productivo este ha sido el mensaje constantemente, rechazamos profundamente estos mecanismos, al margen de que estén contemplados en la Constitución o no, pero estos mecanismos de anticipar cambios de gobierno, lo que no significa que defendemos el status quo, y creo que eso es fundamental. Sí, pero ahí yo les planteo otra inquietud. ¿Qué pasa con toda esta lluvia de denuncias, de delaciones, de filtraciones de audio, de informes que se desclasifican y que supuestamente están alimentando la idea de que hay un gobierno corrupto? Ese es un poco el relato. Y frente a ese gobierno corrupto hay dos opciones. O se cae o se somete a un juicio político, o la Fiscalía y la Justicia hace su trabajo. La gente está en esa disyuntiva. ¿Qué hacemos ahí? Yo creo que se debe procesar este conflicto en dos niveles. En el nivel judicial, donde ahí no interviene ni siquiera la opinión pública, porque son en el sistema de justicia, en los niveles del procesamiento propio que active los organismos jurisdiccionales, la Fiscalía. Y el segundo, en el nivel político, donde el procesamiento no puede ser solo el juicio político. Y tenemos que acostumbrarnos también a dialogar, a debatir, a intercambiar ideas, a llegar a consensos y a mantener desacuerdos. Y eso es algo donde también se tiene que mirar a la sociedad en su conjunto. Hemos visto esta poca capacidad, claro, del gobierno, como lo hemos dicho reiteradamente, pero sobre todo del poder legislativo. Entonces, aquí no importa qué número de culpas tiene el uno y el otro. Aquí lo que importa es que hay una sociedad civil, una población en su conjunto con problemas reales y que estamos atrapados en los dimes y diretes. Y sí exigimos de nuestras autoridades nacionales, seccionales, que procesen el conflicto político, el nivel político, y que esto no nos siga desatendiendo de las cosas que realmente importan en el país.
¿podría usted creer que independientemente de lo que ocurra con el juicio político y si sobre todo Lasso logra sobrellevar este momento y empezar quizás nuevamente a gobernar a partir de superado este problema, ¿hay condiciones para que se vuelvan a reencontrar Asamblea y Gobierno? ¿Siente usted que puede empezar eso? ¿Apostarle por eso, Patricia? O sea, tiene que haber condiciones. Están gobernando un país, no están gobernando solo como partido. Y el gobierno tiene que girar 380 grados para gobernar para los más necesitados, que son los que están en peores condiciones y que son las voces que muchas veces salen a gritar y a decir, ya basta. No pueden hacer un manejo político, clientelar, con situaciones que ponen en riesgo a una estructura del país, a un gobierno de país. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en todos los niveles. Perfecto, bien. Seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. Recuerden que este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más del análisis. ¿Los políticos están contra el país? Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Santiago García, durante estos meses que hemos vivido de confrontación permanente entre las clases políticas del país, ¿qué hemos dejado de hacer en el Ecuador? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿Qué se ha desperdiciado en estos casi 2 años? Bueno, yo creo que hay una crisis política innegable, creo que todos estamos de acuerdo. Quería responderte una inquietud que dejaste en la parte anterior. Yo pienso que debe cerrarse este proceso. O sea, y tiene que cerrarse en la Asamblea. Por ejemplo, tiene que presentarse ese juicio político, ¿no es verdad?, con todas las de ley, que no haya opacidad, que haya contundencia, si es que la tienen o no. O sea, es inevitable, o sea, debe hacerlo ya. Yo creo que sí, porque si no es una válvula de escape para esto cerrar. Y los ciudadanos lo que vamos a reclamar es que ese proceso se cierre en la medida que con seguridad no hay todos los justificativos del caso, o si los hay. Si es posible que la sociedad civil vigile que ese juicio político se haga bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es como una enfermedad. En este momento hay una crisis política, hay una crisis económica. Yo quiero mostrar unas cifras, Carlos, ojalá pueda. Porque hay una descomposición también económica. Solo quizás me adelanto un poquito. Está muy bien. Con esto, por ejemplo, si me ayuda la cámara. Del 46% de ecuatorianos en el 2018, 46 tenían un trabajo informal. Hoy estamos en el 54%. Es decir, que no me digan que solo es de este gobierno, sino que es un proceso sostenido de tener unos trabajos, unos ingresos precarios. Esto no se lo resuelve de la noche a la mañana. Entonces, yo lo que creo es que hay que salir de la válvula política, este tema de conflicto político, que se haga de una forma transparente. Con el resultado que tenga. Con el resultado que tenga. Nosotros, por ejemplo, yo como ciudadano, escucho a las asambleístas y nos dicen, mire, el caso de corrupción, sacan un informe reservado que no es válido desde el punto de vista porque no ha sido verificado, en fin. Entonces, se cae el tema. Pero tenemos que resolver eso en la Asamblea porque es el sitio político donde debe resolverse. Claro, y ahí a partir de eso tenemos que actuar la sociedad. ¿Cómo vamos a actuar la sociedad? Vigilando ese proceso y luego quizás, yo sé que suena difícil y duro a la gente, pero hay que plantearnos la posibilidad de que el propio gobierno asuma un compromiso de una especie de pacto social, en mi lado, económico y económico. Sí, es que un pacto social tiene que acompañar a una agenda económica. Ya. Por ejemplo, es que no es completamente grave la situación económica que hoy estamos viviendo. Estamos comprometiendo el desempeño económico de los próximos años. La posibilidad de empleo para los jóvenes en este país se ha vuelto cero. Entonces, no es que podemos seguir esperando. ¿Cuánto más podemos esperar? Cierto es que ha habido un esfuerzo. El 2021 nos recuperamos un poquito y aquí María Paz seguramente dirá, sí, las cámaras hemos hecho un esfuerzo y hemos recuperado un poco. Pero no es la recuperación. Hoy el nivel de subempleo en el Ecuador es tan alto como la prepandemia. O sea, no llegamos a lo que teníamos antes de la gran pandemia. A ver, dime, en esa línea, pero quisiera abonar, creo que hay coincidencias en la sociedad civil, más coincidencias que diferencias, porque en este momento lo que cabe es hacer una agenda de mínimos, una agenda de mínimos que incluye definitivamente lo económico y lo social que está atado. Yo quiero hablar de eso después, pero me parece muy interesante lo que dice Santiago hace un momento, es decir, hacerle un control social
a esta válvula de escape en la Asamblea que ha tomado el rostro del juicio político. ¿Es posible, María Paz, hacerlo? Yo creo que es posible. ¿Las élites empresariales pueden abonar a ese control social? Yo creo que, por supuesto, como parte de la sociedad civil, porque no es que somos un sector aparte, somos parte de la sociedad civil que la sufrimos, que estamos involucrados, y creo que ese es el momento, el primer paso para una salida a esta tensión política. ¿Y cómo se ejerce eso? O sea, ¿cómo se ejerce ese control social? ¿Cómo crees, o sea, cómo toma forma más allá del discurso? A través de ponernos de acuerdo en una agenda de mínimos. Eso es lo que nosotros planteamos. No, me refiero a lo del juicio político. Sí, pero es que está incluido, incluido, porque no podemos ir, vamos a la coyuntura. O sea, ahora vigilemos el juicio político, mañana protestemos si se paga o no la deuda, después otro día con determinada ley. Yo creo que es lo que nos ha pasado en el Ecuador, y lo que tenemos que hacer ahora es tener una agenda de unos mínimos donde nos sentamos y estamos todos de acuerdo, y a partir de ahí son nuestros gobernantes quienes deben responder a eso, y nuestros gobernantes también son las asambleas. De acuerdo, pero en ese punto sería la oportunidad para que el gobierno nacional, presidido por el señor Guillermo Lasso Mendoza, presente sus descargos, por ejemplo, con el tema de corrupción, que no nos ha quedado claro. Es que es esa la posición de la sociedad, no esta es la posición de los políticos. Los políticos, como está muy bien el título del programa, tienen sus propios intereses. Nosotros y le han hecho tenemos daño al país. Con seguridad, o sea, no podemos, habrá alguna excepción, pero sentimos que el país no avanza. Por eso yo diría, Carlos, no sé, con Patricia podemos estar de acuerdo en ese punto, es que es una oportunidad para el presidente también. Señor, esto es mi descargo. Así funcionan las cosas. Esto de las empresas públicas, tal o cual. No es nuevo el manejo politizado de las empresas públicas, ya lo denunció algo Patricia. No es nuevo el reparto de aquí y de acá, no es nuevo, pero hay cuestiones graves que a mí me parecería que podría ser esa válvula de escape con esa. El problema, Patricia, es que incluso para zanjar ya la suerte de Lasso en un eventual juicio, como lo ha dicho Santiago y lo ha planteado María Paz, de que eso sea una válvula de escape y que haya control social a eso, es el contar los votos. Y en contar los votos usted prende una alerta. Son acuerdos debajo de la mesa los que marcan o no la supervivencia de un régimen. Eso se ha visto y lo sabe todo el país, no lo dice Patricia Hualinga. Lo sabemos todos, solamente que mucha gente no puede expresarse o venir a decirlo. Y por eso creo que nosotros podemos decirlo claramente aquí. No se está llevando de una manera transparente, no se está pensando en un proyecto país, no se está gobernando un Estado plurinacional. O sea, está en la Constitución y todos nos hemos olvidado que es el Estado plurinacional. Pero ¿usted cree que es posible la agenda que plantean María Paz y Santiago de que haya un control ciudadano a cómo se desarrolle un eventual juicio político con esa opacidad en el conteo de los votos? O sea, es como volverle a dar la espalda a ese deseo sincero de seguir avanzando. Yo creo que con voluntad todo se puede. El problema es que si nos dejan. Ya. O sea, hay gente que está enquistada y que está cómodo. Claro. No quiere salir de ese confort en el que están viviendo en este momento, así el país esté yendo al traste. Ya. Y ahí, por ejemplo, el papel de la CONAIE tiene un papel fundamental, que ha jugado un rol muy de acompañar este proceso, pero para precipitar la salida del actual régimen y no para construir una visión más democrática a favor de un gran pacto amplio, social, Patricia. Yo creo que, bueno, a pesar de que somos bases de la CONAIE, tenemos diferencias de opiniones. Y yo creo que, como lo dije al inicio, no se soluciona con la salida de un presidente, porque es una secuela que lo estamos cargando. Pero la CONAIE parecería estar caminando hacia ese objetivo, por ejemplo. Sí, cuando se refiere a la CONAIE, si se refiere a Leonidas y al equipo y al Consejo, es un criterio. Yo estoy hablando como Patricia Hualinga y el pueblo Sarayaku, que tiene un concepto diferente de cómo poder ver las cosas. Entonces, a esa dirigencia nos refirámonos. Ellos plantean, pero yo pienso que por el bien del país, ellos sí podrían llegar a un acuerdo común de no solamente de los sectores marginados por la política o por las políticas públicas, sino también a un consenso con un sector nacional. Patricia, yo creo que eso es posible si se llega a un diálogo. ¿Hasta qué punto las propias bases de la CONAIE cree usted que impidieron un nuevo levantamiento como el que más o menos se veía venir desde febrero en estos días? ¿Cree que algo de eso funcionó? En algún momento yo dije, estamos en otros tiempos en que alguien más capitaliza la movilización de la CONAIE. Y eso no se puede permitir. ¿Quién es ese alguien más? Ese alguien más son políticos que quieren estar ahí enquistados en el poder. No voy a dar nombres en este momento, pero se siente. No somos los pueblos indígenas los ganadores, no somos los que estamos poniendo una agenda concreta, no somos los que estamos realmente ganando en derechos. Están capitalizando otros y muchas personas conscientes no estamos de acuerdo en eso. ¿Y eso cree usted que detuvo esta agenda? Creo que la gente... Dentro de la CONAIE.
hacer una movilización es complicado. Se necesita que desde las bases salgan y en condiciones inimaginables. Ya han puesto demasiadas vidas en las movilizaciones. Por exigir derechos ya se ha derramado demasiada sangre. Y creo que no es el momento de poner más muertos con ningún gobierno. Con ningún gobierno. Nadie nos repara a los muertos. María Paz, y volviendo un poco al tema de las movilizaciones, ¿crees tú que se logró un consenso ciudadano cívico por decir que esa no era la vía para volver a zanjar el problema que se gestó a partir de febrero alrededor de la situación política? Es decir, ¿se logró algo ahí? Ciertamente yo creo que sí. Quiero un poco retomar las palabras de Patricia, ¿no? El rechazo que hubo en opinión pública en general, en todos los sectores de la sociedad civil, fue contundente. No estamos dispuestos a admitir nunca más ese tipo de paralizaciones que no son sociales, que son violentas, que son vejámenes, donde perdemos todos. Y tomo las palabras de Patricia de que no gana el pueblo indígena, no gana nadie. Y yo sí creo también, sumándome a lo que Santiago planteaba, de que es desde la sociedad civil donde no solo es que podemos, sino que debemos hacer una veeduría, y no que se llame precisamente comisiones y otros tantos nombres, que se vuelve un poco el cliché y que quizás perdemos y se desgasta rápidamente. Por supuesto, yo creo que es hacer sentir el peso que tenemos, porque ciertamente esta polarización política es rentable para los políticos, pero para nosotros no. Y yo, si me permites, también quiero abonar con un poco de cifras, y voy a leerlas en la línea de lo que planteaba Santiago. ¿De qué deberíamos estar hablando nosotros? Del empleo de calidad, de las condiciones de vida y de cómo todos, desde distintas orillas, trabajamos para la reducción de brechas. Y eso no están hablando los políticos están hablando de otra cosa. ¿Y cómo se reparten el poder otra vez? Por supuesto, que 4.500.000 personas viven con menos de $3 diarios. Esto nos compete a todos. Por supuesto que nos compete al sector empresarial, y estamos aquí planteando puentes para poder conversar, pero definitivamente le compete al sector académico, a los medios de comunicación, a todos quienes, a los movimientos sociales, movimiento indígena, pero nos corresponde exigir, dialogar y hablar con quienes nos gobiernan. Más cifras, por ejemplo, 6 de cada 10 personas de la población económicamente activa trabajan en condiciones no adecuadas, en la línea de lo que tú planteabas. Aquí no tenemos que seguir hablando de desempleo, tenemos que hablar de la calidad del empleo. Y de eso vamos a seguir hablando luego de este corte comercial. Seguimos este debate aquí en Políticamente Correcto. También estamos en vivo en ecuavisa.com. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Desde enero en el país de los políticos no se habla de otra cosa que no sea de cómo sacar al presidente de la República del poder. Los malos indicadores de su gestión abonan a esta realidad agotadora. Sin embargo, detrás de esta guerra sin cuartel, hay un Ecuador que tiene 4 problemas estructurales. Veamos. 1. La crisis social. Sí, la pobreza y la pobreza extrema han caído en más de 2 puntos el último año. Pero aún hablamos de un Ecuador con el 25% de habitantes en la pobreza y con un 8% en condiciones extremas. Nos quitamos las mascarillas, pero recién palpamos el azote de la pandemia. 1 de cada 4 niños menores de 5 años está desnutrido. Es el segundo peor indicador de la región. Mientras que 66,000 niños y jóvenes abandonaron el sistema escolar, en un país que no proyecta oportunidades y del que han salido 35,000 ecuatorianos de forma irregular. 2. La reactivación económica. Tras la vacunación se crearon 350,000 plazas de trabajo, cifra aún insuficiente. El gobierno gestionó una agresiva reforma tributaria que recaudará casi $2,000 millones hasta finales de año. Pero el desgaste que le supuso esta ley, así como el bloqueo de las fuerzas parlamentarias, paralizaron 2 proyectos vitales, el que promovía inversión y la reforma laboral. Por el contrario, el paro de junio y la presión indígena duplicaron el subsidio a los combustibles, llegando a casi $5,000 millones. En el relato están las acusaciones al gobierno por ser fiscalista y excesivamente austero, mientras nadie se atreve a hablar de cómo rescatar la seguridad social. 3. La política ambiental. Es el nuevo paradigma de las sociedades modernas, pero en Ecuador no aparecen los consensos. Las organizaciones sociales se oponen al extractivismo y al desarrollo minero industrial, pero no hablan de la minería ilegal, una amenaza para la seguridad del Estado y la destrucción de los ecosistemas. Mientras el mundo piensa, en la era postpetrolera, Ecuador no ha podido aprovechar estos últimos años de riqueza hidrocarburífera.
por la burocracia, la corrupción, así como las presiones de los políticos y sus bases por tener combustibles baratos, aunque de pésima calidad. El turismo y la agricultura, sin tecnificación, ¿podrán suplantar los recursos del petróleo y los minerales? 4. La inseguridad. Es la mayor tragedia. De pronto nos convertimos en un polo del narcotráfico y sus sangrientas consecuencias. Casi 5.000 muertes violentas en un año y Guayaquil trepó al puesto 24 de las ciudades más peligrosas del mundo. Hay más secuestros dirigidos hacia las clases medias. Las vacunas de los violentos a locales comerciales se triplican cada año. La carrera es contra el tiempo. A la fuerza pública le faltan recursos y personal para operar, mientras las mafias del narcotráfico se toman de a poco la justicia, la política y se roban la paz social. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que los políticos hablen en serio de estos desafíos, Carlos? Santiago, ¿cuánto tiempo se ha desperdiciado en hablar de estos temas? Bueno, yo creo que llevamos toda una vida. Yo creo que el Ecuador tiene problemas serios de gobernanza, que se llama. El conflicto no sabemos procesarlo. Todos los países, si uno ve este momento, Estados Unidos tiene un conflicto social, tiene un conflicto económico, pero hay mecanismos de salida. Si uno ve cualquier país, incluso un país hermano como Colombia, ha fortalecido su institucionalidad y de alguna u otra forma logra procesar el conflicto político. Lo veo bien largo esto, no es un proceso de descomposición. Yo lo que creo que frente a esto es no quedarnos solo en lo político, y ya hemos dicho lo que debemos decir sobre los políticos y de estos problemas políticos. Creo que también debemos hablar de la sociedad. El problema es que esos políticos tienen que ejecutar las decisiones que ustedes plantean o las acciones que ustedes plantean. Sí, pero sin embargo, tiene razón, porque la política pública lo hacen los políticos y el gobierno. Sin embargo, también no hemos podido construir agendas dentro de la sociedad. Yo saludo la posición de María Paz, me emociona cuando dice, luchemos desde el sector empresarial por el trabajo digno, por el trabajo decente, por el trabajo no precario. Eso es un paso hacia adelante. Y yo digo, en este punto, para ir pensando también las salidas a esta crisis política, una vez que haya que hacer lo que se deba hacer en el plano político y encontrar las salidas, es encontrar las salidas sociales y económicas. Por ejemplo, yo personalmente creo, y como parte de un gremio de profesionales, respaldamos las 15 mesas de negociación con la CONAIE. Pero hagámoslo bien, tratemos de concretar los procesos. ¿Por qué no? ¿Por qué no si me dicen que hay que fortalecer, por ejemplo, el crédito al campesino? ¿Cómo nos vamos a oponer? ¿Tú te opones? Patricio, nadie se opone, pero hay que construir eso y cerrar. Por eso es importante también la sociedad, claro, que también entremos en este proceso. Pero ahí, por ejemplo, me parece que debemos ir un poquito más allá y los políticos no están hablando de esos temas porque sus atavismos les impiden hablar de eso. Por ejemplo, y ahí es una pregunta más para Patricia, ¿estamos pensando realmente un modelo energético distinto o nos estamos quedando en el discurso de los años 90? Es decir, sube la gasolina, paro, baja la gasolina, no hay paro. Y eso es prácticamente todo lo que estamos haciendo. O la manera en la que estamos oponiéndonos, por ejemplo, a la explotación minera a gran escala, pero estamos cerrando los ojos frente al grave problema de la minería ilegal. ¿Ahí qué está diciendo esa sociedad organizada que vela por esos temas? Mire, nosotros como pueblos amazónicos, a la cual el extractivismo, como la minería y el petróleo, ha afectado, y al mismo tiempo ha habido un abandono, pensamos que debe haber una transición energética. Yeah. Y esa transición energética es urgente. No podemos basarnos en un modelo económico que ya está obsoleto y donde el mundo está discutiendo otras alternativas. Sin embargo, no es que cerramos los ojos a la minería ilegal. Yo pienso que ambas cosas han sido perjudiciales para la Amazonía, tanto la legal como la ilegal, porque allá no hay una adecuada vigilancia. Claro. No hay, mire, el ministro, la opinión del ministro. El de energía. El de energía. Yeah. ¿Cuál es esa opinión? ¿Qué dice? Primero, ni siquiera conoce quiénes somos nosotros. Nos autodefinimos como pueblos y nacionalidades. Aquí en Ecuador como nacionalidades. Y a través del derecho internacional como pueblos. Y nos dice tribus. Nosotros para él somos tribus. Es un nos dejó en no sé qué parte de la historia. Pero encima de eso se atreve a mencionar de que nosotros vivíamos en guerra y que el petróleo trajo paz. O sea, opiniones absolutamente desatinadas. Yeah. Con esa visión, tratar de armar acuerdos es imposible. Claro. O sea, no se puede, yo no sé,
hasta parece broma, pero lo dijo en la asamblea. O sea, lo dijo. Esos son los problemas que te genera una administración pública con un montón de deficiencias que son las que le han puesto al gobierno prácticamente al borde del abismo. Pero yendo un poco más allá y esperando que esto avance, por ejemplo, ustedes plantean una transición energética, pero mientras se plantea esa transición, hay una sociedad que exige recursos para la seguridad social, recursos para la reactivación productiva, para sostener el Estado, el combate a la inseguridad, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Y un gobierno responsable, independientemente de cuál sea, te va a decir, no tengo de dónde sacar esos recursos que no sean de esos proyectos extractivistas. Y allí se produce el bloqueo, Patricia. Bueno, yo puedo entender a la ciudadanía como a un modelo basado en petróleo. O sea, puedo entender. Pero eso no implica que no se tiene que empezar allá a esa transición. Se tiene que empezar. ¿Y las organizaciones sociales están abriendo el camino de esa transición o se están encerrando en maneras anticuadas de mirar el problema? Yo creo que, por ejemplo, la movilización última de la CONAIE se centró solamente en el sentir popular. Ya. Y no en una solución grande, como lo planteamos pueblos como Sarayaku, que no queremos que explote petróleo en nuestro territorio. Y es muy clara nuestra posición. Tiene que haber una transición energética. Y obviamente la movilización nacional decía por los subsidios. Entonces ahí hay una discrepancia, un choque contra nuestra visión. Y nosotros pensamos que tiene que haber soluciones, pero eso no se puede hacer desde un solo lado. Pero se vuelve eterno, pues. Esa discusión, 40 años, la que usted plantea. 40 años de esa discusión. ¿Qué es lo que más se están valorando ahora en las discusiones a nivel global? Global, ajá. La naturaleza. Ya. Están valorando bonos de biodiversidad, bonos de cambio climático. ¿Y dónde están esos bosques? En los pueblos indígenas. ¿Dónde están los recursos? Ahí. Mientras el mundo está discutiendo toda esta cuestión energética que tiene que ir a cambios, el Ecuador no puede continuar en un modelo que continúa siendo tan dañino y que nos ha generado esta crisis y nos ha generado corrupción. Entonces tiene que haber ese cambio de transición y el país tiene que empezar a pensar en eso. La ciudadanía común tiene que empezar a pensar en ese cambio de matriz energética, de transiciones, empezar a buscar energías limpias, pero empezar por cada uno de nuestros hogares también en el tema del consumo, en el tema del reciclaje, hay tantas cosas que hacer, tanto como ciudadanía, tanto como los gobiernos y tanto como pueblos organizados. María Paz, ¿será que en la Asamblea y en el gobierno podemos hablar de estos temas o ya se vuelve imposible? Yo creo que tenemos que pensar que sí, tenemos que intentar hacerlo, porque si no, caso contrario, ¿cuál es la opción? Son las autoridades que tenemos y yo por eso creo que un poco la mecánica es distinta. Yo lo que planteo es que en este momento, en esta coyuntura, nos corresponde a nosotros, a la sociedad civil, ponernos de acuerdo sobre los 3 grandes temas del país y después poder buscar los mecanismos para que los tomadores de decisión nos escuchen. Para la Cámara de Industrias y Producción y el sector que represento, tenemos claro que la desnutrición crónica infantil es lo que nos quita el sueño. Los datos que ha planteado Claudia en su reportaje, claro, nos habla de un 27,3% de nuestra infancia, niños, niñas, menos de 2 años, que viven en desnutrición crónica, y esto además con un componente geográfico específico, y es que ¿dónde se encuentran? 39% en la ruralidad y sobre todo en las zonas de la Sierra Centro. Esto nos dice mucho de los niveles de desarrollo. Si no atendemos eso con políticas públicas inmediatas, no a largo plazo, inmediatas, donde somos parte de toda la sociedad, no podemos hablar van a decir, para eso necesitamos un gobierno país eficiente, y por eso es que tiene que irse este gobierno, porque el próximo que venga sí va a poder mover los recursos y va a comprar más nutrientes para los niños. Yo voy a evitar el caer, porque el rato que caemos en los dimes y diretes de la política, creo que eso nos quita el contenido importante que podemos aportar, y es no ver los toros Es que la de política lejos. Pública la va a ejecutar un gobierno y también las organizaciones sociales, Y lo vamos a por ejemplo. exigir la sociedad civil, y ahí también es asumir nuestra parte. Si me permites, quiero terminar solo con los 2 temas. El otro tema que definitivamente ya se ha tocado en esta mesa es el tema del empleo, pero del empleo de calidad. Cuando nosotros hablamos que en la zona rural, por ejemplo, del Ecuador, solo 2 de cada 10 personas tienen empleo adecuado, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué sociedad nos estamos moviendo? Cuando nosotros hablamos de que las mujeres, y aquí tengo el dato, el 52,7% de las mujeres empleadas realizan trabajo en el sector informal. Es decir, que las mujeres que tenemos trabajo, pues la mitad están en informalidad, sin derechos, sin control y sobre todo de industrias. ¿Podemos hablar de este problema de género en el próximo bloque? Sí.
quería terminar con el tercer tema que ya se mencionó, que creo que es para hablar de los tres fundamentales, que es la seguridad. La seguridad es el tema nacional que nos compete a todos. Retomamos con María Paz esos tres temas en el siguiente bloque luego de este corte comercial. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida con más de este debate. ¿Los políticos están contra el país? Seguimos en Políticamente Correcto. María Paz, a ver, habían tres ejes fundamentales, sobre todo el de la desigualdad y la calidad del empleo. Sí, definitivamente ese sería como el que, donde nosotros como empresarios es donde más podemos aportar sin perjuicio de que somos conscientes que los otros nos competen también. Cuando nosotros hablamos de la calidad del empleo, los datos son dramáticos, ¿no es cierto? Porque el desempleo quizás si comparamos frente a lo que tenemos en el resto de la región no es tan grave. Pero lo que debemos hablar en el Ecuador es de la calidad del empleo, porque el tener empleo en la informalidad acarrea muchas cosas. En primer lugar, y lo más importante es que esas personas empleadas no gozan de los derechos mínimos. Es gente que no está afiliada, es gente que no tiene seguridad social, es gente que no sabemos cuántas horas trabaja, qué salario tiene, por un lado. Por otro lado, mucha de esa informalidad evidentemente deriva de la mendicidad, de la situación de calle, pero un porcentaje importante está asociado al comercio ilícito. Y el comercio ilícito tiene que ver con que no se paguen impuestos. ¿Cómo competimos en igualdad de condiciones nosotros, las empresas a las que yo represento, que sí pagamos todos los impuestos de ley, pero más grave aún inclusive? Quien comercia en lo ilícito no es simplemente un grupo de gente que dice es que a mí no me gusta cumplir la ley. No, normalmente detrás del comercio ilícito están las bandas de crimen organizado internacional. Para trazar una agenda como la que tú planteas, ¿es necesario volver otra vez a la Asamblea y pedir reformas, por ejemplo, laborales y productivas? Y ahí es donde se trabó el tema y precisamente muchos de los desencuentros que tiene este momento Asamblea y el Ejecutivo ha sido porque la Asamblea no le ha permitido llevar adelante una agenda productiva, que no sé si sea la adecuada. Eso nos dirá quizás Santiago más adelante. A lo mejor Lazo estaba completamente equivocado del medio a la mitad con la agenda productiva, no lo sé. Pero el tema se embolató ahí y de ahí no salió. Y eso está ahí. Por supuesto, también atraviesa por reformas legales, toda, digamos, nuestra estructura jurídico-normativa que rige el empleo en el Ecuador. Estamos hablando de que tiene cerca de 80 años y que no se ha movido y que no se mueve y que el mundo cambió, pero aquí en el Ecuador no queremos entendernos que el mundo cambió. Los políticos no quieren que se mueva, pues. Sí, y cuando hablamos de los políticos, muy interesante lo que menciona, son los políticos formales, esos que les ponen, o de la política partidista, que les ponemos nombres y apellido, pero también hay muchos sectores de nuestra sociedad que no permiten asumir esta discusión. Unos sectores que defienden el privilegio que tenemos poquitos, porque el tener empleo formal en nuestro país ha constituido un privilegio, y me refiero a ciertos sindicatos, no a todos definitivamente, donde son temas que en este país no se puede hablar, porque el rato queremos hablar sobre este mundo interconectado, donde también tenemos datos alarmantes de falta de conectividad en el Ecuador, de analfabetismo digital, y sobre eso no estamos hablando, y que si queremos entender el empleo, tenemos que entender la cuarta revolución industrial y las necesidades de jóvenes, de mujeres, y para un empleo para seguir con Santiago luego. Patricia, lo que decía justamente ahorita María Paz, es decir, hay grupos sociales que impiden que el país dialogue estos temas ya con una visión más de modernidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es ese déficit que se encuentra en esos políticos que son los que bloquean desde la Asamblea y desde las calles también? Bueno, yo creo que estamos en un Ecuador polarizado. Una polarización que no nos permite ver en su totalidad la crisis que estamos viviendo. Cada uno está viendo desde su perspectiva. Así es. Y yo creo que es el momento de que dejemos esas perspectivas y nos escuchemos. Esta cuestión de escucha lo aprendí con el Papa Francisco. Él nos hacía escuchar todo el tiempo y nos escuchaba a todos nosotros. Creo que hay que volver a hacer este ejercicio de escucharnos y de plantearnos soluciones, independientemente de si están en un lado o el otro. Al inicio dije, estamos en un Estado plurinacional, y eso implica indígenas, no indígenas, empresarios, no empresarios. Y es el momento de poner actitudes y empezar a escuchar para una solución país. Y ese diálogo, ¿cómo articular ese gran diálogo nacional que no se confunda con las mesas de diálogo con los indígenas, que pudo haber sido un buen punto de partida, pero que vemos que está en crisis, que está agotado también ese esquema? Sí, pues la mesa de diálogo no ha funcionado, pero hay que volver a intentarlo. ¿Usted sí es partícipe de que ese diálogo sea, por ejemplo... Sí, no solamente con el gobierno, sino todos los sectores del Ecuador. Es tiempo de construir el Estado plurinacional. O sea, no solamente indígenas gobierno o los políticos, sino una construcción nacional. O sea, es el momento. Yo personalmente, y esta es una opinión personal, nos ponen en izquierdas y derechas. Y ahí nos zanjaron toda la posibilidad de acercarnos.
Y el que se acerca o conversa con el uno es el enemigo. Y está claro, está traicionando su posición. O eres lacista o eres correísta. Los dos puntos en los que te mantienen en este momento. Yo creo que es tiempo de olvidar eso y realmente ponernos a conversar para si queremos construir esa agenda mínima que busque dar una solución y una salida a esta crisis país, yo creo que es tiempo. O sea, ¿usted cree que se podría revitalizar estas mesas de diálogo que han estado abiertas, que se cerraron con los indígenas y ampliarlas? O sea, a partir de lo que ya se ha logrado, de lo que se ha avanzado en este diálogo. Creo que es tiempo de entendernos. O sea, yo siempre digo, el Estado plurinacional somos los diferentes. Pero no en ese escenario, no en este escenario que le digo. Es decir, ya tenemos el mecanismo, tenemos la institución, Mesa de Diálogo Indígenas Posparo de junio de 2022, y ahí se debatieron algunas cosas. Se han cerrado por parte de la CONAIE y el gobierno dice, no, volvamos a intentar. Pero ¿ahí deberíamos ampliarlo o hay que ensayar otro sistema de diálogo? Yo creo que habría que ver cuál es más eficiente. Si las mesas de diálogo instaladas permiten abrir a algo más, sería de hacerlo. Pero si no funciona, tendríamos que ver las otras opciones. Ya, bien. Santiago, sí, a ver. Llevamos años con el Pacto Social, con un proyecto social de más de 120 organizaciones desde el 2019, convocando a este gran diálogo nacional. No me voy a quejar, pero ha habido poca apertura. Y como dice Patricio, esto no es fácil, pero hay que intentarlo. Desde las cámaras empresariales se escucha un nuevo discurso, hay que intentarlo. En este país nunca ha habido pacto social, Santiago. O No sea, creo. hablando en histórico, desde Histórico. los 80, los 90, ¿no? ¿Algún ¿Cuándo momento? pudo haber? Es una buena pregunta, Carlos, para darte la visión desde lo económico, que es mi campo de profesional. Quizás de alguna manera hubo, al descubrir el petróleo con el gobierno revolucionario de Rodríguez Lara, donde se puso 4 o 5 cosas a través de un plan nacional que le llamó el Plan Nacional Revolucionario, una cosa así. Y creo que el país empezó a caminar en eso. Creo que hasta ahí encontré, alrededor de la renta petrolera. Yeah. Dijimos, bueno, ya hemos encontrado una riqueza, vamos a construir escuelas, vamos a construir carreteras, bla, 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 y el país empezó a avanzar y luego se rompió. Y ¿no? los políticos de la democracia malgastaron ese dinero. Yo creo que había condiciones medias complicadas, por ejemplo, el dinero, no sabemos administrar bien, había un rezago cambiario brutal, que luego el presidente Roldós en el año 79-80 tuvo que ajustar el tipo de cambio y ahí todos nos desencantamos y la sociedad se volvió a fraccionar. Pero yo quería decir algo muy importante y el mensaje es a los ciudadanos. El relato político de que esto termina sacando al presidente, creo que hemos sido los dimes y diretes que decía Sí, en los dimes y diretes, señores políticos, no nos queda claro su relato. Señor gobierno, no nos queda claro su relato. ¿Cuál es el relato de él? Su relato de defensa, su relato de que no hay corrupción y si ha habido corrupción es parcial pero no sistemática. Y que todo esto es una conspiración también. No, ese relato no lo creemos, queremos transparencia en eso. Luego viene la sociedad, porque ¿qué más podemos decir? ¿Qué más le puedo decir a un político? Yo lo que creo es que hay que volver el tema a la sociedad. Y la sociedad, Carlos, tú dijiste algo importante, pero que es parcial. Cierto es que hay que llegar a la Asamblea con una reforma. Por ejemplo, no hemos podido impulsar una reforma del Código de Trabajo de 1938. A mí me desespera. ¿Qué tiene que ver un código de hace no sé cuántos años atrás, 90 años atrás, con la necesidad de un joven estudiante que sale de la Universidad Central? ¿Qué tiene que ver? Nada. Entonces tenemos que pensarlo. Pero yo quería llegar al otro punto, en esa misma lógica. Sí creo que podemos llegar a más consenso con la sociedad civil, con la sociedad. Ya tenemos los 3, 4 objetivos. Patricia, 100%, hay que hacer una transición ecológica. Y transición significa no un corte de cerrar los grifos petroleros, significa usar la renta petrolera y hacer una transición, por ejemplo, hacia una energía más limpia. Y no lo hemos podido hacer. También, claro, hay eso. La sociedad tiene que responder también para comprometernos, por ejemplo, con el consumo responsable de energía. Entonces, yo creo que ojalá de esta crisis podamos entrar a nuevos diálogos. Pero lo que yo no entiendo es cómo la podemos ejecutar, o sea, de qué manera se canaliza esa, porque hubo un momento en que se desbarató el país en el año 2006 y hubo un movimiento, el que lideraba Correa, que de una u otra forma aglutinó eso y le llevó al país hacia un consenso. Exacto. Que luego eso se ha debilitado y todo, pero ahora, ¿quién lo lleva? O sea, con unos políticos tan deficitarios. Yo creo que hay 2 cosas ahí. La primera cuestión es que no puede haber diálogo político sin agenda. O sea, ¿y quién pone la agenda? La agenda hay que construirla entre todos. No puedo, como dice María Paz, no puedo decir, mira, estoy en contra del sector privado, pero quiero empleo. Por favor, ese es un discurso, no sé, muy anticuado.
pero también responsabilidad. El sector productivo, los sectores empresariales, los que tienen más dinero, queremos ver sus cuentas fiscales y de pago de impuestos. O sea, esto es construcción, pero de la sociedad. Eso es lo que ha faltado. Solo un dato con Patricia. Por ejemplo, hay un fondo amazónico, 300 millones de dólares. Perdona, Carlos, utilizo tu programa, pero sí me inquieta como ciudadano. Queremos una auditoría de los 300 millones para que le den al pueblo amazónico que ha sufrido tanto. ¿Dónde están esos 300 millones, Patricia? No lo digo, usted no es responsable, pero creo que hay que decirlo con esa frontalidad. No es cuestión de la Asamblea, eso es cuestión del gobierno, de las autoridades locales, porque son otros que también debemos llamarle a este gran diálogo, a los gobiernos locales, los gobiernos territoriales, los gobiernos Pero ahorita hay provinciales. una transición de gobiernos territoriales. Yo le planteé a Lourdes Tibán hace 15 días y le decía, bueno, ¿pueden ustedes ser los nuevos catalizadores, esta suerte de intermediación entre la Asamblea y el presidente? Y me dijo ella, yo no lo voy a hacer. Y creo que luego ya ha morigerado el discurso. Voy a hablar directamente, pero ahí podría ser un poco de espacio, ¿no es cierto, María Si Paz? me permites, Carlos, sí, yo creo que ¿quiénes debemos ser? Nosotros. Todos, es decir, quienes tenemos una responsabilidad porque la política se ejerce en todos los niveles. Existe la política formal del partidismo, pero de la sociedad civil, porque es la polis lo que nos ocupa, es la discusión de lo público, es esto que nos compete, es no mirar los toros de lejos. Yo pongo el ejemplo del sector al que yo represento. Nosotros tenemos diálogo constante con las autoridades electas que van, por ejemplo, nos hemos reunido ya con el alcalde electo de la ciudad de Quito, esperamos hacer lo propio con el alcalde electo de la ciudad de Guayaquil, la prefecta electa Lourdes Tibán. Mañana estaremos con el ministro de Gobierno y con el ministro de Producción. Es decir, y también estamos sentados aquí conversando, pero creo que lo fundamental es entender que los problemas del país van mucho más allá de la coyuntura, que son estos problemas estructurales que debemos sentarnos a acuerdos mínimos. ¿Para qué? Para reducir brechas. Solo 20 segundos, Patricia. Los nuevos gobiernos locales deben ser ese espacio quizás de intermediación entre el desencuentro de la Asamblea y del presidente de la República. ¿Usted ve como positivo eso? Tienen que ser partícipes. O sea, de ley tienen que ser partícipes porque son los que están administrando las provincias. Pero la sociedad no puede estar esperando nomás. Claro. La sociedad común y corriente, como nosotros, no puede estar esperando porque no estamos buscando un salvador. Nuestro error ha sido buscar un salvador. Y con mucha esperanza lo pusimos al gobierno de Correa, porque buscábamos ese salvador. Y mira la situación en que estamos. Bien. Y de Salvador en Salvador hemos llegado hasta este punto. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Patricia Hualinga, ¿es políticamente correcto exigirle ya a la clase política en su conjunto pensar en un país diferente? Es correcto y es necesario. En estos momentos es tan necesario que la sociedad empiece a presionar a que tienen que hacer las cosas de manera correcta. El país ya no aguanta más. Los ciudadanos ya no aguantamos más. Necesitan hacer lo que tienen que hacer correctamente y con mucha transparencia. Santiago García. Políticamente correcto este momento es cerrar la crisis política con transparencia, aplicando la ley, pensando en el país, con compromiso con la gente. Eso es lo que requerimos de este momento para que esta cuestión dura política que estamos pasando pueda ser superada. Después de este punto crítico necesitamos ampliar el debate a través de un gran pacto social. Hay que movilizar el sector indígena, los sectores profesionales, empresariales, a los jóvenes, para encontrar salida a lo que nos interesa. Seguridad para la vida en este país, el empleo para nosotros, para los jóvenes, para la gente adulta, salud, también el tema de una transición ambiental para tener un medio ambiente vivible. María Paz Hervis. Es el momento de pensarnos a largo plazo, en una agenda sobre los grandes temas nacionales y establecer unos mínimos en que todos los sectores de la sociedad estemos representados y podamos interlocutar con nuestros gobernantes, con los de ahora y con los que vendrán. Y definitivamente acostumbrarnos a que en la democracia nos sentaremos desde orillas distintas. Esa es la postura del sector empresarial. Llegaremos a acuerdos y en otros casos no llegaremos a acuerdos y aprendemos a convivir porque los ecuatorianos por sobre todo somos resilientes. Y bien, mientras el país no supere el grave déficit político que acompaña a su clase dirigencial, los ciclos de nuestra democracia estarán condenados siempre al retroceso. Otra vez, como ocurrió hace 10, 15 o 20 años, hemos vuelto a postergar las grandes transformaciones que necesitan los ecuatorianos para instalarnos en el debate coyuntural de siempre. Es decir, la salida anticipada de un gobierno para reemplazarlo con otro y suponer que así habrá mejores condiciones de gobernabilidad. Aunque el verdadero sentido de esos acuerdos sea el consabido reparto de espaldas a lo que la gente necesita.
es pertinente enumerar uno por uno los profundos errores de gestión administrativa, la falta de un criterio político de cómo ejercer el poder e incluso la incapacidad del régimen para filtrar los malos y nocivos elementos que han minado su credibilidad. Pero tampoco se ve en el horizonte la posibilidad de que los políticos que tenemos hoy en el Ecuador marquen una agenda a largo plazo y sobre los temas que en serio debemos superar. Es que sus intereses son otros. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en Spotify y en todas las redes sociales. Siga con la señal de Coavisa.